Telereportaje. La movilidad, todo un reto para quienes vivimos en Villahermosa. Las 8 de la mañana, 54 minutos. Está en cabina el maestro, el arquitecto José Luis Verdón Madrigal. Platicaremos con él. Hospital AIR presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Arquitecto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Todo un tema este asunto de la movilidad, lo hemos abordado en distintos momentos, incluso con las propias autoridades. Decía yo al principio de la entrevista, un reto, pero un reto que no terminan de encontrarle la cuadratura al círculo. Así es un reto totalmente muy grande. Creo que ya la ciudad de Villahermosa ya es un ente, las ciudades son un ente viviente y nosotros somos el claro ejemplo de que ya nos surge. Nos surge definitivamente ya un cambio, un reordenamiento vehicular y es la oportunidad. Se viene una nueva ley de movilidad y pues es la oportunidad. Claro, ya esto se está trabajando en distintos lados y en el mundo, por supuesto, desde hace muchos años. México como que viene rezagado. Así es un tema que ya entra perfectamente en la Agenda 2030, el cual, el principal objetivo es hacer el mundo un lugar de paz, tanto para las personas como animales y en general para promover la justicia, más que nada social. También observamos, y esto cada vez se nota más cuando uno está atorado en el tráfico, porque pues no dan las calles, porque no hay las adecuaciones viales que deberían de tenerse, porque los conductores no somos respetuosos y nos metemos y somos gandallas, en fin, y se complica. La gente se enoja mucho, empieza a generar crisis en la persona por el tiempo en que uno se queda atrapado en el tráfico. Así es, eso es una situación la cual, no es la primera ciudad que sucede. Tenemos el claro ejemplo de la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, donde ya se están implementando diversos temas de movilidad. Y aquí en Villahermosa, como tú dijiste, ya es un tema de caos vehicular, que ya nos surge, un reordenamiento. ¿Para qué? Para poder promover esta interconectar todos los sistemas de transporte urbano, ¿no? Tengo entendido que hiciste una tesis que trata este tema, la movilidad en Villahermosa. ¿Nos puedes contar qué puedes destacar al respecto? Así es. Fíjate que es un proyecto de intervención, una tesis, el cual me basé en el manual de ciclociudades. Es un manual el cual desarrolla la Ciudad de México en conjunto con los Países Bajos. ¿Para qué? Para hacer una metodología para aplicarla en todas las ciudades de México, paso a pasito. Me baso en esto para aplicar esa metodología a lo que viene siendo el primer cuadro, lo que es el centro de la ciudad, para poder saber cuáles son las principales rutas que se podrían implementar. Bien, tu propuesta entonces se basa en las ciclovías. Así es. Un tema, primario, un primer paso para atender este asunto de la movilidad, generar espacios para que las bicicletas puedan transitar. Así es, para que las bicicletas puedan transitar y podamos generar un cambio no solamente por la cuestión climática. Es un cambio de movilidad, es un mejoramiento del espacio público, es un tema de equidad, es un tema de salud pública, por supuesto, y también es un tema económico, porque por ahí el gobierno puede ahorrar muchos recursos al momento de interconectar la bicicleta con el transporte público y demás. Claro, pero ahí tendrían también que trabajar en paralelo. Sabemos lo que está pasando, por ejemplo, con el Transbús, que ya no sé si tienen todavía 10 camiones o ya ninguno. En fin, hay todo un tema ahí complejo y se requiere pronto una solución, una propuesta. Las autoridades han dicho que están trabajando al respecto y que las deben de presentar. Pero en el caso de las ciclovías, hablabas del centro histórico de Villahermosa, el primer cuadro de la ciudad. ¿Hay el espacio para generarle esta vía a las bicicletas? Porque de por sí las calles del centro son muy estrechas. Así es, esta investigación parte precisamente de esa cuestión, ¿no? De que tenemos muchas aceras que son para dos vehículos, pero que lamentablemente se usan siempre para estacionarse. Entonces, en ese espacio que queda entre ya el vehículo estacionado y a la afluencia vehicular, queda un espacio.
Por ahí hay algunas calles que hemos encontrado por ahí donde sí efectivamente se pueden implementar ese tipo de cuestiones. Y no solamente en el centro histórico, nos podemos ir a otras avenidas, las cuales pueden generar ya más que nada ese paisaje urbano, esa conectividad y sobre todo hacer ese tema de equidad, ese tema de que va a estar el transporte público, va a estar como primer lugar el peatón, de ahí las bicicletas, de ahí el transporte público y por último ya los vehículos, digamos, privados, lo cual tenemos esa pirámide invertida. ¿Qué estarías proponiendo al municipio? Que estos te puedan rentar las bicicletas como ocurre en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Así es, este sistema también se implementa en la Ciudad de México, por supuesto, y también en otros países, los cuales muchos de estos están patrocinados. En ciudades europeas, por ejemplo, como Dublín, tenemos por ahí que la patrocina la Coca-Cola. Entonces, prácticamente lo único que le corresponde al usuario es una pequeña cuota, nada más de mantenimiento de las bicicletas y demás, para generar esto y sobre todo impactar también un poco en el bolsillo de los ciudadanos. El clima ha sido un factor determinante para el tema de la movilidad sin usar unidades de gasolina. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, nos llueve muy seguido, como llueve en otras ciudades del mundo, ¿no?, donde se usa la bicicleta, pero también el tema de las temperaturas extremas que pasamos en Tabasco, un día a la 1 de la tarde a 40 grados y moverte en una bicicleta puede resultar un tanto cuanto difícil y complejo. Así es, digo, pues yo soy tabasqueño igual y sufro de esas inclemencias, ¿no? Y se siente, pero hay que estar muy conscientes. Habemos muchos peatones porque yo de plano ya mi carro, bueno, así que lo vendí, me dedico a caminar y usar el transporte urbano. Sí, ya, hay que, si vamos a estar a favor de una situación, hay que ser. ¿Te mueves en transporte público y caminando? Y caminando igual, y obviamente pues caminando sabemos que igual nos pega un poquito el sol. Hay que voltear a ver otras ciudades también, porque al fin y al cabo estos ya son proyectos ya hechos que están triunfando, como por ejemplo en algunas ciudades en España, donde el clima igual es muy caótico en la cuestión del calor, pero también el principal problema de las ciclovías a nivel mundial, aparte del calor, son las heladas. Entonces, si países ya como los países nórdicos, en unas ciudades en Alemania, están implementando en las heladas, que de plano uno no puede salir, o sea, de plano las avenidas se congelan, entonces eso es imposible. Y aquí creo que tenemos un clima muy, muy bueno. Tenemos también, bueno, el calorcito, pero sí hay que checar. Calorzote. Calorzote, exacto. Pero sobre todo tenemos una topografía buena, porque prácticamente es una planicie. Estamos a 20 metros de nivel del mar aproximadamente. Ahora imagínate si estuviéramos a 3000. O sea, al momento de usar la bicicleta es muy cansado. Entonces aquí como por ahí la llamamos un poco más. No, y las cosas positivas, haces ejercicio, mantienes el cuerpo en movimiento, ¿no? No contaminas. Sí, son una infinidad de aspectos positivos, como dices, para la salud. ¿Has tocado la puerta al municipio para presentarle la propuesta que tienes de movilidad? Sí, actualmente tuve la oportunidad de platicar con el licenciado Evaristo en una rodada que tuvo y precisamente doné este documento hace algunas semanas al ayuntamiento para que sea tomado en cuenta más que nada cómo apliqué la metodología y cómo se puede aplicar. O sea, es viable que para las avenidas que tenemos, las calles, vaya, en Villahermosa, pueda aplicar el tema de las ciclovías. Sí es viable. Sí es viable. Es un tema controvertido totalmente, porque hay que aceptar. Es un tema de inclusión, incluir a los ciclistas y ordenar. Más que nada, saber que también son, digamos que somos parte del transporte público y también generar esas ganas, tanto del transporte vehicular, que decir, bueno, un día me voy a un lugar cercano en bicicleta, ¿por qué no? Me voy en la mañana, mi trabajo queda 1 kilómetro. Hacer la prueba, ¿no? Hacer la prueba, creo que estamos a tiempo, más que nada. Hay que hacer, creo, un trabajo intenso de concienciación ciudadana para que pues entendamos todos la necesidad de caminar. Exacto. Y el tema de la movilidad, buscar alternativas, tal vez con amigos o compañeros de trabajo que vivan cerca, las rutas, ¿no? Para la escuela igual, las rutas para que no vayan todos los coches a la vez, sino vaya uno con varios en ese coche y ya se disminuye, menos tráfico, menos contaminación, etcétera, ¿no? Exacto, y tomar el ejemplo también, si ciudades como la Ciudad de México pudo con esto, con el tráfico que hay,
y se están implementando. Creo que estamos a tiempo antes que esto se nos vuelva. Hay mucha gente, caótico. sí, en la Ciudad de México aficionada a esto, que usa la bicicleta para trasladarse, literal. Así es, y tenemos en avenidas principales como Paseo de la Reforma, ahí ya están las ciclovías, entonces creo que es una muy buena opción. Bien, pues interesante esto que nos propones, José Luis. Estaremos muy pendientes y por favor infórmanos lo que ocurra con esta propuesta que has puesto en la mesa al municipio. Tendría que ser también a la Secretaría de Movilidad, entiendo. Así es, definitivamente. Todos los niveles de gobierno deben de estar involucrados en este sistema. ¿Para qué? Para poder trabajar en conjunto. Salvador Manrique habla para felicitarte, Pepe, por este tema. Dice que hay que montarnos en bicicleta. Claro. Ya vi que se compró Salvador Manrique un casco, ¿eh? Sí, ahí anda. Ahí publicó la otra vez. Muy bien. Sí, muchas gracias, Salvador. Hay que ejercitarnos todos y sobre todo entrar en esta dinámica que nos toca, ¿no? De la conciencia, de cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo de generar mejores condiciones de movilidad, ¿no? Así es, que hay nos que recuperar las permitan, calles. claro, más facilidad al hacerlo, ¿no? Así es, definitivamente. Bien, pues yo agradezco mucho tu presencia con este tema. Aquí de hecho me muestras la tesis que se intitula ¿cómo? El trazado de una red de rutas ciclistas para el primer cuadro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Muy bien, ahí viene toda la especificación. Toda la información, aquí vienen todas las rutas que salieron pertinentes y qué es lo que se tiene que hacer en cada una. Es de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde Así es, estamos tú asesorados. estudiaste y ahí presentaste este documento. Así es, asesorados por algunos urbanistas, muy buenos urbanistas tabasqueños que tienen experiencia igual el arquitecto Morton en el extranjero. Por ¿Él ahí te nos estuvieron asesoró? ayudando. Sí, me asesoró él, la maestra Carla Torres, investigadora igual, muy buena también ella, entonces por ahí nos ayudó mucho. Muy bien, pues agradezco mucho, todo un tema. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos de lo que decidan las autoridades en cuanto a movilidad. Gracias. No, muchísimas gracias por el espacio. Son las 9 de la mañana, 6 minutos, la pausa.